Vamos a empezar leyendo juntos Romanos capítulo 1, versículo 16. Y la palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios usa muchos medios. Dios es muy completo para poder comprenderlo con nuestra mente tan limitada. Pero una cosa es cierta: todos los medios y el poder en sí mismo de Dios solamente tiene un motor, solamente tiene una función, y eso se llama salvar al perdido. En eso se encierra el poder de Dios. Jamás sería para vanagloria, jamás sería para nosotros. Dios nos libre de tal cosa. Y Pablo expresó esta profunda declaración con total elocuencia, con total convicción en su corazón, porque él mismo comprobó el poder de Dios en la verdad del Evangelio. Pablo no hablaba de lo que otros le enseñaron, que no estaría mal, pero lo que está declarando Pablo es algo que él vivió de manera personal. Pablo experimentó la justicia de Dios a través de la revelación de Cristo y fue por fe, provocando en él un rotundo cambio de lo que él creía de Dios, de lo que él creía quién era Dios, de lo que él creía que era el carácter de Dios, de lo que él creía de la persona de Dios. Fue un cambio rotundo, fue un romper estructuras totalmente. Es como si tú cogerías la base de una casa y en vez de empezar a picar desde arriba, directamente quitas todo desde las propias bases, desde la propia raíz. Esa fue la experiencia de Pablo. Por eso Pablo entendió perfectamente que fue un milagro. Di conmigo: un milagro, un verdadero milagro en la vida de él. ¿Por qué? Porque solo el milagro de Dios podía hacer posible que él esté unido a la vid que es Cristo. Hemos adorado tanto esta mañana, entronando la persona de Cristo, entronando el señorío de Cristo. Y Pablo lo experimentó. Y Pablo entendió que él fue injertado en la vid que es Cristo. Y solo fue un milagro que Dios dio comienzo. ¿Cuándo? Cuando él tuvo un verdadero encuentro. ¿Con quién? Con Jesús. Con Jesús, con Cristo. Por eso fue genuino ese encuentro, por el fruto que dio. Y cuando Pablo entendió esto, empezó a trabajar profundamente. Pablo supo que había comenzado un largo camino de entrega de todo su corazón. Porque el ser humano estamos acostumbrados a darnos poquito a poco. Hay una desconfianza dentro de nosotros. Y a veces hay motivos. Y a veces ya está innato en nosotros el desconfiar. Bueno, ya veremos. Y Pablo empezó un largo camino de entregar cada día más, cada día más, cada día más su corazón. ¿A quién? A Jesús. Pablo decidió, porque todos tomamos decisiones, yo siempre los aburro con esto, decisiones tras decisiones, porque hay tantas decisiones que tomamos en el día, desde que abrimos nuestros ojos hasta decidimos abrirlos. ¿Cuántos a la mañana tenemos ganas de seguir durmiendo? Quienes trabajamos mucho. Hacemos así y decimos, hacemos fuerza para abrir el otro ojo. Y es una decisión.
muy común en todos nosotros. Pero para Pablo fue una decisión trascendente en su vida espiritual. ¿De qué decisión te estoy hablando? De que él decidió entregar su yo. Él decidió entregar su ego a la persona de Cristo. ¿Sabes que muchas veces hay circunstancias que nos quiebran el orgullo en la vida? El ego, lo que creemos que somos. Pero si nosotros nos rendimos a el ego, el orgullo, a otras circunstancias en la vida, ¿sabes cuál es el fruto? El fruto es fracaso. El fruto es vacío. El fruto es enfado, frustración, dolor, tristeza. Y la lista podría seguir. Pero Pablo lo hizo en Cristo, por eso podemos ver un Pablo entero, por eso podemos ver un Pablo sano, por eso podemos ver un Pablo de testimonio y de ejemplo para quienes lo rodeaban y aún para nosotros que seguimos leyendo las Escrituras. Y Pablo, cuando rindió su yo, quién era, su fortaleza, qué creía, su orgullo, empezó a dar sus primeros pasos en una nueva vida. Una nueva vida, escúchame, una nueva vida que él no conocía. Una nueva vida que él no controlaba. Cuando yo te digo una nueva vida, es algo nuevo que tú no tienes idea de cómo es eso. Y Pablo empezó a caminar como un niño pequeño, sabiendo que él no quería controlar más su vida y quería dejar esta nueva vida al dominio y al control de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando te hablo de proceso, Pablo empieza en un proceso de santificación. El proceso es que él empieza a dejar sus viejos bagajes, sus viejos pensamientos, sus viejos rudimentos, sus viejas historias, y dijo, empiezo algo nuevo. Como quienes nos mudamos de país, ¿no? Nosotros con mi esposo teníamos nuestra casa, trabajos, aún una vida social. Teníamos. Y hubo un día que tomamos una decisión y dijimos, eso queda atrás. Y aunque yo hubiera querido traer la casa, y aunque hubiera querido traer mis amigas, era imposible. Tuve que empezar todo de nuevo. Y así fue Pablo. Decidió dejar todo atrás y decir, empiezo este camino en Cristo. Es nuevo, no lo conozco, no lo entiendo, pero me fío de Él. Pablo se fió de Jesús. ¿Y Pablo se fió de quién? De la preciosa persona del Espíritu Santo. Y cuando tú y yo leemos los escritos, me imagino que a ti te pasa como a mí. Leemos la historia de Pablo y que decimos, ¡guau! Pablo es grande, qué gran Pablo. ¿Quién quisiera ser como Pablo? Dios mío. Yo sé que todos tenemos que imitar a Jesús, pero ya por empezar por Pablo. Y nosotros vemos un gran Pablo en las Escrituras. Pero ¿sabes cómo se veía Pablo? Pequeñito y dependiente de un gran Señor y dependiente de un gran Salvador. Por eso Pablo dio un giro total a su vida. Y cuando él da un giro total a su vida y dice, voy a comenzar algo nuevo y me voy a fiar de Jesús, dice que las escamas de sus ojos que tenía fueron quitadas. Pero imagínate que nosotros exteriormente, ¿qué tenemos? El cuerpo, pero interiormente tenemos el espíritu. De igual manera que cayeron sus escamas, si tú lees el relato, aunque si me centro en todo, no termino, entonces ahí está el relato que caen las escamas de sus ojos, de igual manera cayeron sus escamas espirituales. Cómo él veía el mundo espiritual, cómo él comprendía hasta ese entonces la vida en Dios. Cuando Pablo comprende, recibe la revelación, no es un mero conocimiento. Pablo recibe la revelación de quién lo amó, de quién se entregó a sí mismo por él, se quebró. Por eso
se decidió por Jesús. Cuando Pablo comprendió que Jesús, el santo, el perfecto, dejó la gloria y se entregó por propia voluntad a los golpes, se entregó por propia voluntad a la vergüenza, se entregó por propia voluntad a la condenación, se entregó por propia voluntad a la corona de espinas, se entregó por propia voluntad a las burlas, se entregó por propia voluntad a la crucifixión, se entregó por propia voluntad a la muerte, se quebró. ¿Y sabes qué es lo que más lo quebró a Pablo? Que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Eso marcó un antes y un después. No me extraña que Pablo, recibiendo tal revelación, diga, esto se acabó. Se acabó. Lo que yo soy, mi fortaleza, mis pensamientos, yo, se queda atrás. Y por este hombre, y por este Dios hecho hombre que vino a rescatar mi vida, voy a dar mi vida por él. ¿Por qué? Porque el amor de Dios en Cristo Jesús fue tan grande que nada lo pudo retener, que nada lo pudo detener del plan de salvación. Para todos nosotros, los pasados, los presentes y los futuros, porque fue un plan de rescate. ¿Tú sabes lo que a ti y a mí nos esperaba? Si Jesús no hubiera hecho lo que hizo por nosotros, dar su vida, ¿sabes lo que nos esperaba? El infierno. ¿Sabes lo que nos esperaba a todos? Una eternidad de sufrimiento, de llanto, de muerte. ¿Lo sabíamos? Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. En esa palabra ustedes, estás tú y estoy yo. Estamos todos. A causa de sus pecados. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Nosotros no teníamos ninguna esperanza. Tú no tenías ninguna esperanza. Y yo tampoco. Porque no pienses en el pecado del otro, piensa en el pecado que tú cargas. Yo pienso en mi pecado, yo no estoy pensando en ti. Yo pienso en lo que yo he hecho, en todas las ofensas que yo hice a Jesús antes de conocerlo. Yo tu vida no la conozco y siempre te digo que aunque la conozca, yo no voy a cambiar tu vida. Eso es un trato de Dios contigo, como el mismo trato que Dios tomó con mi vida. Y dice, como teníamos esta naturaleza y no teníamos esperanza, entonces Dios, dice, les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Cristo, Él, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿en dónde? En la cruz. De esta manera dice que Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Dice que los avergonzó. ¿Y los avergonzó, sabes qué? Públicamente. Dice que Jesús los avergonzó públicamente con la victoria que tuvo sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Para muchos para vergüenza, para Cristo y para nosotros para gloria y para esperanza. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Con qué fin te lo estoy contando, transmitiendo? Porque nosotros, como pueblo de Dios, la verdad es que tenemos un evangelio poderoso. Nosotros como pueblo de Dios tenemos un evangelio activo, un evangelio completo, un evangelio vivo y un evangelio real.
El evangelio que tú y yo creemos, el evangelio que tú y yo proclamamos, no es un evangelio de cuentos ni de hadas ni de monstruos. Es un evangelio real, con una historia real que contar. No es una fábula, porque si no las vidas no serían transformadas. Yo te podría contar todo lo que tú quieras y tú dirías, te irías a tu casa y seguirías tal cual eres. Pero el evangelio es poder de Dios. El evangelio tiene en sí todo lo necesario para que las personas sean libres de las opresiones y del opresor. El evangelio tiene todo lo necesario para que las personas sean libres del pecado y su esclavitud. Por eso cuando buscamos otro medio, por eso cuando acudimos a otras cosas, da igual el nombre que tú me pongas, no funciona. No funciona. El evangelio es poder de Dios, porque Cristo venció al enemigo en la cruz y es el único que puede librarte de la opresión y de la esclavitud del pecado. No hay otro nombre. No hay otro nombre entre los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú y yo pudiéramos acudir y librarnos de esta miserable condición que tenemos de pecadores. Y cuando hemos leído al principio en la vida de Pablo la transformación de su corazón a través de un encuentro con Jesús, nos anima. Y cuando miramos a nuestro alrededor los presentes y cuando leemos historias en libros, en la Biblia, y vemos un montón de hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio, sinceramente es un gozo, es una alegría, es una felicidad para nosotros. Pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué la obra de la cruz no tiene efectividad en todos? El evangelio es poder de Dios. ¿Por qué la obra de la cruz no tiene efectividad en todos? ¿Por qué siendo parte de una iglesia, escuchando la verdad domingo tras domingo, de una manera y de la otra, siguen siendo muchos los perdidos? ¿Por qué mostrando Dios tal amor en Cristo hoy se sigue despreciando? ¿Por qué? ¿Será que nosotros minimizamos su poder y santidad? ¿Será que nos creemos demasiado buenos como para reconocernos pecadores? ¿Será que el yo, el ego, el orgullo es tan fuerte, echó tanta raíz en el corazón del hombre para que lleguemos a pensar, para que lleguemos a creer que no necesitamos un Salvador? ¿Será? ¿Será eso? ¿Dónde está la traba? ¿Dónde está el obstáculo? ¿Dónde está la mentira que impide muchas veces que el reino de los cielos no se establezca en el corazón del hombre? ¿Dónde está? Y hay un relato que me pareció muy interesante que puede traer luz a muchas conversaciones que tenemos con Dios. Porque yo no quiero quizás dejar esa sensación de que cuando hablo con Dios le digo, ¿por qué? ¿Por qué? No. Yo hablo con mi Padre y le pregunto, porque sé que Él tiene las respuestas. Y a su tiempo, Él las va dando. Por eso, si leemos la Biblia, muchas de las preguntas que tenemos van a desaparecer. Porque yo hablo con Dios, tú hablas con Dios, pero Dios nos habla también. Y antes de centrarnos en el pasaje, en el relato que te digo, quisiera simplemente afirmar 3 palabras. Sería afirmar.
fundamentos que son importantes. Evangelio. Quizás en esta mañana te estoy diciendo, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y tú estarás sentado y dirás, ¿qué es el Evangelio? Aunque te lo he explicado un poquito a través de Cristo. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y para que tú y yo recibamos una buena noticia, ¿tú qué crees que tuvo que haber pasado? Tuvo que haber habido una mala situación. Si tú estás en casa y no tienes para comer, no es una buena noticia, ¿verdad? Y si en el medio de esa situación, que es una mala situación, alguien hace y te deja una bolsa de alimentos, ¿tú qué crees que has recibido? Una buena noticia. Así es el Evangelio. Así es. Y la mala situación se debe a la condición que el ser humano se encuentra sin Dios. Esa es la mala situación. Esa es la mala condición. Y quiero decirte que el ser humano, nosotros, somos carentes en nosotros mismos en salvarnos. Lo voy a volver a decir. El ser humano, nosotros, somos carentes en nosotros mismos para salvarnos. Nosotros somos carentes, carecemos, no tenemos el medio para acercarnos a Dios. Aunque a veces creemos que sí. No tenemos medio. Lo intentamos una y otra vez y nos caemos. Lo intentamos una y otra vez con nuestra fuerza y nos caemos. Lo intentamos una y otra vez y nos caemos. Porque nosotros, aunque Dios nos hizo perfectos en inteligencia, en fuerza, en todo lo que tú ves, no tenemos el medio para poder ir en contra del pecado. No tenemos autoridad. Pecado, entonces, ¿qué es pecado? Este pecado. El pecado enseña la Escritura que es muerte. ¿La paga del pecado qué es? Bueno, pecado es muerte. El pecado es haber errado en el blanco. El pecado es haber fallado. El pecado es haber perdido. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado entró a la humanidad por la transgresión de Adán. Y quedamos todos afectados por igual. Todos. Todos quedamos afectados por igual. No te creas mejor que el que tienes sentado al lado, ¿eh? No te equivoques. El pecado fue una enfermedad que entró al ser humano, si lo queremos ver de esta manera, y que nos afectó a todos por igual, ni más ni menos. Por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el estado interno del corazón del ser humano tiene una actitud rebelde. Tiene una actitud rebelde contra Dios y su ley. Tú no eras pequeñito, yo recuerdo cuando era pequeña, no me olvido. Aunque me está fallando la memoria, hay detalles que Dios no permite que me olvide. Y yo era algo que no me veía y por ahí mi madre me decía, ve a la derecha y yo, ¿por qué voy a la izquierda? Y tú dices, una niña, que todo el mundo ve a un niño y dice, qué inocente, pero qué hermoso. Es rebelde. Porque nacemos con esa rebeldía, nacemos con esa enfermedad. Todos fuimos afectados por igual. No te creas un santo en tu propia opinión, porque eso es algo que quedó clavado en nuestra carne. Las personas desobedecen la voluntad de Dios sin temor y sin el más mínimo arrepentimiento. ¿Qué nos pasa a todos? Porque aquí nos vemos en la iglesia y nos vemos todos muy bonitos, ¿no? Acomodaditos, sonreímos. Y no voy a decir detalles que podemos tener todos para no incomodarnos. Vamos a la televisión. Tú escuchas una noticia
Y es un desastre lo que hoy está pasando. ¿Y tú a quién ves cuando pasa esto? Normalmente la primera impresión que tenemos es vemos a las personas. Pero ¿sabes lo que es eso? Eso es el pecado. Esa es la rebeldía que el hombre carga tras su espalda, porque fue afectado por la transgresión de Adán. Por eso, de una manera natural, a veces vemos cosas o nosotros sufrimos cosas que a veces no entendemos. ¿Quién no tuvo un mal pensamiento? Todos. ¿Sabes lo que lo produce? El pecado que mora en nosotros. Y eso es muy importante, que nosotros podamos entenderlo, que nosotros podamos reconocerlo, porque si no es muy difícil, si no entendemos que eso está en nosotros, que es muy difícil que querramos sanarnos. Es muy difícil que entendamos que necesitamos un tratamiento. Por eso tiramos y tiramos. Hay gente que tiene malos pensamientos, hay gente que no duerme por la noche, hay gente que está atormentada y por la mañana se levanta, se arregla, se pinta y tú cuando lo ves dices, es imposible que viva un infierno. Porque tú ves el exterior, pero no conoces su corazón. Eso lo produce el pecado. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Mira, Romanos capítulo 5, versículo 15, dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. ¡Gloria a Dios! Que no se puede comparar, aunque fuimos afectados por la transgresión de Adán, no se puede comparar con la gracia de Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, dice la Escritura, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre llamado Jesucristo, que abundó en todos. Es una buenísima noticia. Yo no sé en qué condición tú te ves o no sé en qué condición tú estás, pero yo necesito de esta gracia. Si no, no dormiría. Porque aún el pecado, aunque nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón, el pecado está clavado en la carne. Y necesitamos de la gracia de Dios una y otra vez, para ir a Cristo y ser libre de eso. Mira, en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 42, que es el pasaje que te decía que vamos a compartir juntos, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma situación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, se está dirigiendo a Jesús, no hizo ningún mal. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un relato impresionante. Es un relato que si verdaderamente cerraríamos nuestros ojos naturales y quisiéramos encontrarnos con el Salvador, no sé si nos mantenemos de pie, ¿eh? Porque todo el potencial supremo del poder del Evangelio está aquí. Yo sé que cuando vamos a la Escritura siempre nos parece, este es el más, y aquí está lo más, y aquí está lo más. Pero te puedo asegurar que todo el potencial supremo del poder del Evangelio está aquí. Léelo en casa, si puedes. Si quieres acercarte a Jesús, al Salvador, léelo una y otra vez, y dile, quiero entenderlo más. Porque yo voy a hacer unas pequeñas pinceladas, simplemente. Pero
vete a este pasaje y léelo. ¿Por qué te digo que todo el potencial supremo está en este pasaje? Porque nos encontramos a un pecador que creyó a Jesús. Y cuando este pecador cree a Jesús, dice que se arrepintió de sus malos actos. Y para arrepentirse de sus malos actos, él tuvo que ver su condición. Por eso vuelvo otra vez, que es muy difícil, por no usar la palabra imposible, si la quieres te la guardas en el corazón, que reconozcamos, que nos arrepintamos si no reconocemos nuestra condición. Es muy difícil. Y fíjate que Lucas, en este relato que hemos leído, cuenta que cuando Jesús es llevado a la crucifixión, digamos, cuando Jesús entrega su vida y es llevado a la crucifixión, Lucas dice que de mano derecha había un malhechor y de mano izquierda había otro. Y hay un comentario ahí que dice, que un malhechor le dice, si tú eres quien dices que eres, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el otro malhechor dice, te lo digo más a lo Valeria, bueno hombre, no le hables así, que él nada ha hecho, pero nosotros sí, ¿no sabes? ¿No te acuerdas lo que hemos hecho? Nos merecemos la cruz. Si tú y yo leemos este relato rápido, podemos malinterpretarlo. Y yo me alegro muchísimo que Mateo es usado por Dios una vez más. Porque si leemos rápido el relato, ¿qué te da la sensación? Que Jesús tiene un ladrón bueno y un ladrón malo. De mano derecha tiene uno que lo injuria, de mano izquierda, no hombre, no sé qué. Entonces como el otro es bueno, Jesús le dice, tranquilo hombre, que estarás hoy conmigo en el paraíso. Si leemos rápido, se puede malinterpretar. Pero Mateo capítulo 27, versículo 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban con él. Gloria a Dios. Me alegro porque si no yo me hubiera confundido. Yo hubiera creído que era un ladrón bueno y uno malo. Y Mateo es movido por el Espíritu Santo mostrándonos esta parte de la verdad. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo mueve a Mateo para aclarar? No es que Lucas haya engañado. Lucas resaltó simplemente que el otro dijo eso. Creo que Lucas quiso aún darle esa dignidad, ¿no? Pero el Espíritu Santo usa a Mateo porque si no, nos jactaríamos que vamos al reino de los cielos porque somos buenos. Entonces, Mateo, movido por el Espíritu Santo, se encargó de resaltar la condición de ambos. Pecadores, miserables y sin esperanza alguna de perdón ni de eternidad. ¡Wow! Entonces así no le robamos la gloria a Dios ni le quitamos mérito a Cristo. Y el Espíritu Santo es muy celoso de eso. Yo no sé si tú lo sabes. Pero cuando tocamos la gloria de Dios o nos atrevemos a quitarle méritos a Cristo y colgárnoslos aquí de medalla, la historia cambia, ¿eh? Entonces, Mateo aclara y dice que los dos estaban junto a Jesús. ¿Sabe lo que nos quiere transmitir el Espíritu Santo? Que no es lo mismo estar cerca de Jesús que unido a Él. Los dos estaban cerca. Jesús en el medio, uno de un lado y el otro del otro. Pero ninguno de los dos, por la condición de pecadores, podía estar unido a Cristo. Y quisiera que juntos veamos este cuadro que hemos leído como una obra maestra de salvación. Es una obra perfecta y maestra de salvación. Porque hay dos pecadores con la misma necesidad y a la vez con la misma oportunidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice la palabra del Señor. Porque el Señor vuestro Dios es Dios
de dioses. Quiero aclarar que Dios con mayúscula y de dioses con minúscula. Y Señor de señores, pasa lo mismo. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¡Gloria a Dios! La parte que más nos gusta a todo, ¿cuál es? Que no hace acepción de personas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque pudimos hablar de un Pablo que se arrepintió y lo recogió en sus regazos, y podemos hablar que en los últimos minutos de vida de dos pecadores estaba el mismo perdón. Los aceptaba, nos acepta por igual. Eso es muy bueno, porque da igual si eres rico, pobre, alto, bajo, color de piel, cultura, ignorante, si sabes leer, no sabes leer. No importa qué condición tengas. Siempre que te acerques a Jesús, Jesús nos recibe a todos por igual. Jesús no quiere cachet. Tú eres, no sé, tienes X cualidades, pues yo te voy a extender una alfombra roja. Tú eres este ladrón miserable que a lo último te salvé, pues entras por la puerta de atrás. No. Todos. Dios nos ama a todos. Y la salvación está para todos, sin excepción de personas. Pero de igual manera que el Espíritu Santo quiere que entendamos esto hoy, quiere también que entendamos que Dios no acepta sobornos. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quiere decir la palabra a mí con esto? A mí. Yo comparto lo que creo que el Señor me dio un chiquitín más, un poquito más de agua a mi espíritu. La mayor revelación que nosotros tenemos en la Escritura, una de las mayores revelaciones que tenemos en la Escritura, ¿cuál es? Que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Es una revelación que rompe todas mentiras del enemigo. Puede romper con cualquier secta, puede romper con cualquier mentira que yo me haya formado. Digamos, da igual. Solo a través de Jesús puedo ir al Padre. Y el Señor quiere que sepamos que Dios nunca jamás aceptará un acto, aceptará una ofrenda de fe que no sea a través de su Hijo. Porque solo Jesús formó el puente entre el cielo y la tierra. Nadie más lo pudo hacer. No hay hombre. Hay buenos hombres que han crecido en Dios, pero nadie pudo formar ese puente entre el cielo y la tierra. Solo fue Cristo. Por eso, la fe de este hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz es una fe impresionante. Cuando leemos la palabra y vemos tantos hombres de fe, yo te puedo asegurar que esta fe, no sé si nos dimos cuenta, pero es una fe impresionante, la de este pecador. ¿Por qué? Porque este hombre no se quedó con lo que sus ojos naturales veían. Yo quiero que imagines un poquito conmigo, ya voy terminando. Tú imagínate que tú estás al lado de la cruz con Jesús en esa situación. ¿Tú sabes cómo estaba Jesús? Léelo Isaías 53. Dice que su rostro estaba desfigurado. Estaba, digamos, yo creo que era uno de los momentos más, exteriormente, humanamente, uno de los momentos más vulnerables, terribles. Por eso que este hombre haya tenido fe en Jesús, haya conectado con Jesús, se haya rendido a Jesús, viendo lo que sus ojos veían, fue una fe impresionante. ¿Sabes que todos los burladores se habían juntado alrededor de Jesús? Todos. Los discípulos habían salido huyendo. Ni los de él estaban junto a él. Por lo cual, tú imagínate el ladrón, veía a Jesús en la cruz, desfigurado, veía la situación, los fariseos riéndose, jajaja, lo hemos logrado,
¿Qué pensarías tú? Al final era mentira. Pero hubo algo que pasó, algo. Ese tiempo que estuvieron los dos ladrones con Jesús, hubo algo que pasó. Y él miró a Jesús con fe. Y los cielos le fueron abiertos. Y ya no vio con los ojos naturales, sino vio con los espirituales. ¿Sabes por qué te digo que la fe de este hombre es impresionante? Porque Jesús no había resucitado aún, Tú fíjate que cuando Jesús resucita y se le va apareciendo a los discípulos, ni los de él lo estaban creyendo. Y Jesús estuvo un ministerio impresionante noche y día diciéndole que él resucitaría, que él volvería, que él era el Padre hecho hombre. Digamos, ¿qué no les dijo Jesús? Pues cuando Jesús resucita y se aparece a los discípulos, parecía que no le había dicho nada a algunos. Pero sin embargo este tuvo un acto de fe impresionante. Conectó con Jesús, dejó de ver todo lo que lo rodeaba, lo natural, y pudo verlo con los ojos espirituales. Este hombre, por fe en Jesús, fue capaz de verlo como el Hijo de Dios. Este hombre, por fe en Jesús, fue capaz de cambiar el rumbo de su eternidad y pudo activar en Jesús un nuevo nacimiento en las peores condiciones que te puedas imaginar. Y cuando yo pensaba en esto, como soy mamá de 2 niñas, uno sabe lo que es un nacimiento, ¿no? Y a veces hay mamás que podemos dar a luz unos niños en las mejores circunstancias en un hospital. Hay otras mamás, mucho más antiguamente tenemos entendido, que decidían tener los hijos en casa. Entonces, no siempre las condiciones de los nacimientos son iguales. Y si vemos un poquito, no tan atrás, en la propia guerra de Ucrania, en plenas explosiones de bombas, hubo nacimientos. Por eso este nacimiento me impacta. Por eso este encuentro con Jesús me impacta. Porque fue en las peores condiciones. No fue en las comodidades. Tú y yo hoy entramos a una iglesia y no le quito mérito, porque yo entré igual que tú en iglesia de pequeña, ¿no? No fui a otro sitio. Pero entramos a una iglesia, escuchamos un mensaje, si creemos en el mensaje, en la palabra, pues por ahí la recibimos, por ahí salimos. Tenemos tanta libertad y comodidades, muchos lujos. Pero en la peor condición, confió, creyó en Jesús, conectó de tal manera que los cielos se le fueron abiertos. Y me pude imaginar como esos nacimientos en las peores guerras. ¡Pum! ¡Pam! Muerte. ¡Ah! Una vida. Porque Jesús vino a dar vida. Y aunque la muerte, este pecador no había visto la resurrección, Jesús estaba peleando la gran batalla. Eran los últimos momentos, eran los ataques más fuertes, pero Jesús hasta lo último vino a dar vida. Por lo cual, mi pregunta es, ¿creemos que hay algo imposible para Dios? Todos somos pecadores, pero tenemos un Salvador. Y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. No hay salvación fuera de Él. Y yo no sé en qué condición tú te encuentras. Si te ves lejos, si te ves al lado de Jesús injuriándolo, diciendo, si eres el Hijo de Dios, si eres quien dices, pues sálvate, quizás lo estás injuriando. Quizás eres el otro. Quizás crees que todo lo que te ha pasado en tu vida, sobre todo lo malo, evidentemente, la culpa la tiene Dios. Quizás estás en esa condición. No sientas vergüenza. Yo también estuve en la misma.
pero está el Salvador frente a nosotros, dándonos la misma oportunidad. Y si eres el otro que estás viendo a Jesús de una manera más profunda, sigue el camino, sigue profundizando, porque los cielos te serán abiertos. Y tú serás capaz, por fe en Cristo, a caminar una nueva vida que te dará frutos de gozo, de felicidad. Y no por nada natural, sino porque tú estarás capacitado en Jesús a pasar los valles más oscuros, a pasar las montañas más altas por el poder de su presencia. Entonces mi pregunta es, y lo dejo en tu corazón, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Si yo pudiera darte una hoja y que escribas, Jesús es, 3 puntos, ¿qué pondrías? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Dependiendo lo que contestemos, puede ser el resultado de cómo vivamos y será el resultado de nuestra eternidad. Y será el resultado de nuestra eternidad. Yo te animo a que no busques más el momento adecuado. No te obligo, te animo. Te animo a que ya no busques el tiempo y las condiciones correctas para entregar tu vida a Jesús. Hoy es el momento. Quizás hoy ya es el momento. Jesús te dice, hoy, si vienes a mí, ya puedes ser parte con mi Padre. Amén. Si puedes y quieres, ponte de pie. Por los siglos tú eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Por los siglos tú eres Dios. La creación te adora hoy. Cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santo, eres tú, Rey eterno, soberano, eres tú, Rey eterno, soberano, eres tú, sí eres tú. Tú eres santo, tú eres santo, manos santas hoy a ti.